buenas tardes. A nombre de Familia Unida Internacional, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada por las familias. Les recordamos que esta es una sesión en vivo y al unirnos estamos enterados y de acuerdo en que será grabada nuestra participación activa o pasiva. También deseamos recordarles que a lo largo de todo este día, desde las 6 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, estamos viviendo una jornada de adoración al Santísimo continua, con sacerdotes que predican desde varias partes de México y el mundo. Puedes unirte a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Familia Unida Internacional. Bueno, el día de hoy, en esta sala, estaremos compartiendo con ustedes el tema de adicciones en la familia. Y nuestro equipo de expertos que participan son María Emilia Naranjo, Mili, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Ciencias de la Familia, Josefina Gaitán, Karen Jiménez, Alejandra Guzmán y Miriam Guzmán como consultoras acompañantes. La dinámica que seguiremos será: iniciaremos con una exposición del tema con duración de 30 minutos aproximadamente. Durante la misma nos podrán enviar sus consultas, dudas o inquietudes por medio del chat para responderlas con gusto. Es importante que nos las hagan llegar por el chat, pues los micrófonos están silenciados. Adicional a estas dudas, nuestros consultores estarán disponibles a escucharlos en salas privadas por unos minutos para referirles, aconsejarles y guiarles si tienen alguna inquietud específica sobre el tema. Gracias, iniciamos. Gracias, Miris, Ale, Familia Unida, un gusto saludarlos. Es un tema muy importante y un tema que duele, ¿no? Yo siempre digo que la familia, hay una frase que dice que la familia es nuestra gran fortaleza y también muchas veces puede ser nuestro gran lastre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que se viven cosas en la familia que duelen mucho y que cuesta trabajo superar. Sin embargo, hoy en día tenemos grandes recursos para superarlos. Por eso está aquí Familia Unida, por eso hay tantos recursos, tantos libros, tantos estudios, tantos expositores, tantos terapeutas con muy buena intención de ayudar. Pero este tema realmente es un tema que duele y se los voy a compartir mucho desde el corazón, porque bueno, para que no seamos extraños, a mí no me gusta siempre hacer familiaridad con el público, con la gente que me escucha. Tristemente ahorita pues es difícil por el tema en línea y porque estamos de muchos lados. Sin embargo, para que no seamos extraños, me gustaría platicarles que bueno, en mi familia ha habido mucho tema de adicciones, entonces ha sido un tema que más que leído y estudiado, lo tengo vivido en el corazón. Entonces, si ustedes tienen una cuestión de adicciones en familia, créanme que desde el corazón me uno y créanme que sé lo que es tener en familia, tener en casa una persona que haya sido atrapado por las adicciones. Y bueno, estaré tal vez también platicándoles pues algunas de mis experiencias. Me va a costar mucho trabajo que sea solo media hora, pero bueno, intentaré ser concreta. Las adicciones tenemos que entender que son una enfermedad psicoafectiva. No es algo que hace el adicto por ser mala onda o por que quiere jodernos la vida a los miembros de la familia. Es una enfermedad psicoafectiva. Nosotros, Dios nos creó a la familia para que imitáramos su amor incondicional, que es el amor ágape, ¿no? El amor ágape que describían los griegos. Está el amor eros, que es pues la parte física, la parte de ahí viene erotismo, la parte filia, que es la parte de ser amigos, en este caso de la pareja, y el amor ágape, que es el amor incondicional, que es el amor con el que ama a Dios, y que es el amor con el que muchas mamás aman, no todas, porque a veces endiosamos a las mamás
y pensamos que no se equivocan, y muchas veces por esas equivocaciones de las mamás, por eso surgen las adicciones. No por culpas, no vamos aquí a repartir culpas, pero vamos a hablar de la realidad, ¿sí? ¿Qué pasa con el amor condicional o el amor incondicional? Muchas veces cuando se nos dice que el amor, te quiero más, sí, o se nos da un precio de admisión al amor, si te portas bien, si te sacas buenas calificaciones, si saludas a todo mundo, si te comes toda la comida. Entonces se nos da un mensaje sobre que el amor es solamente sí, ¿no? El amor condicionado, que es una forma que ha sido muy popular en la educación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Antes no había tantos estudios de la importancia de este amor incondicional, que no quiere decir pasarle todo al hijo, sino una crianza mucho más consciente. Ahora hay mucha más conciencia, pero hay menos gente que quiere tener familia. Bueno, ironías de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el amor es condicional? Que el amor, que la persona carece de un sentido de autoaprecio. Es decir, solo soy querido, sí. Entonces llegamos a la vida adulta con un sentido de un carente o un nulo sentido de autoaprecio, de autoestima, de autocelebración, autocuidado. Entonces estas personas solo podemos o pueden sufrir. A veces decimos, es que ¿por qué se hace tanto daño? ¿Por qué la gente que se corta? ¿Por qué la gente que come de más? Fuma cuando ya sabe que no debe fumar, toma cuando sabe que no debe tomar, porque hay un sentimiento de culpa inconsciente que hay que trabajar para poder salir de la adicción. Entonces, dice el autor de donde saqué estos textos, estas frases, es John Powell, un jesuita que es psicoanalista, tiene unos libros geniales, y ahí hace toda una explicación de esta parte del amor condicional y el amor incondicional. ¿Cómo podemos manejar el dolor del fracaso que nos asestan al mismo centro de nuestra existencia? Es decir, este dolor existencial, esta angustia existencial, también el Papa Benedicto nos habla de esto, ¿no? Una vez que resolvemos la angustia existencial, ya podemos pasar de la autorreferencialidad al servicio. Entonces es bien importante. Por eso hablamos también, se habla de las madres y de los padres narcisistas. Hoy en día se vive muy ensimismado, muy en la autorreferencialidad. Entonces, cuando nosotros resolvemos esta angustia existencial, es cuando podemos servir. Pero cuando estamos en ese círculo vicioso de la angustia existencial, del no saberme amado, del no saberme reconocido, y muchísimos adultos vivimos desde esa herida, por eso acudimos a anestesiarnos con las diferentes formas de anestesia. Este libro también me llama mucho la atención una parte en la que menciona que solo disfrutamos el 10% de lo que pudiéramos disfrutar, el 10% de la belleza, el 10% de la creatividad, el 10% del amor, porque estamos muy condicionados por estas heridas que vienen, pues sí, desde la niñez, incluso a veces desde antes, ¿no? En nuestro árbol genealógico se van creando estas inconscientes colectivos, estos patrones de conducta, y tiene mucho que ver con las adicciones. Entonces, bueno, que quede claro que es una enfermedad psicoafectiva. ¿Qué mensajes hemos escuchado? Que es lo que ya les mencionaba, el amor condicional. Si estás quieto, si comes bien, si me ayudas en casa, si sacas buenas calificaciones. Y el punto es claro, existe un precio de admisión al amor, que no debería ser así, ¿no? Si nos damos cuenta que nosotros hemos amado de manera condicional, todos lo hemos hecho, no hay que preocuparnos, para eso estamos en esto, para aprender a amar. Y es algo que siempre debe estar en nuestra oración. Señor, enséñanos a amar. Nadie nace amando. Es algo que viene natural, ¿sí? Es parte de la naturaleza humana, pero no es que sea nato, ¿sí? Hay diferencia entre lo natural y entre lo innato. Por ejemplo, el cuerpo biológico es innato, nacemos hombres y mujeres, pero el amor se aprende, así como se aprende la caballerosidad, así como se aprende
a tocar un instrumento, así como se aprende a hablar en público, tantas habilidades que vienen naturales, pero no innatas. El amor es natural en el hombre. Tenemos esa potencia, esa tendencia natural hacia el amor. Es lo que nos realiza. Sin embargo, no es innato. Hay que aprenderlo, ¿no? Y sobre todo hay que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Aprendimos, los que crecimos con el amor condicionado, que el valor no está en nosotros mismos, sino en otra cosa, en la apariencia, en las acciones, en el éxito, en hacer lo que se espera de nosotros. Y bueno, hay que pagar el precio, ¿no? Las exigencias del amor eterno, condicional. Bajo tantas condiciones solo se puede fallar y fallar. Entonces, ¿por qué? Porque no somos los niños perfectos, los adolescentes perfectos, los adultos perfectos. Hay madres, padres que incluso en la adultez están exigiendo, es que si fueras, es que si hicieras, es que por qué hiciste, y pues bueno, un niño que falla, un adolescente que falla, pues va creando una imagen personal pobre, como les decía, una imagen de una autovaloración pobre. La persona se verá privada de amor. Después de todo, el fracaso significa que no se pagó el precio necesario para ser admitido al amor. Hay personas que se cierran al amor, que dices, es que ¿por qué no fluye, ¿no? En esta parte. ¿Por qué una persona el otro día me preguntaba, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí, claro. ¿Por qué todas las parejas que he tenido son adictos? Y yo empecé a preguntarle qué tanto se amaba a sí misma, qué tanto había de autocuidado, de autoconocimiento. Y se quedó así, ¿no? A veces tenemos que entender los patrones que nosotros mismos atraemos, ¿no? En cuestión de pareja. En los grupos de familias de personas con alcoholismo, se estudia mucho este tema, ¿no? Es muy común que una hija de un alcohólico se case con un alcohólico. ¿Por qué? Porque aprendió que así es el amor. Eh, Lleno de adrenalina, lleno de condicionalidad, lleno de conflicto, lleno de pelea y reconciliación, nos volvemos adictos a esta adrenalina, ¿no? De ser admitidos en el amor. Entonces, por eso es muy común que una mujer que haya tenido padre alcohólico se case con un hombre alcohólico o adicto a alguna otra cosa. Ahorita vamos a ver que hay muchas formas de adicciones. Entonces, cada quien ahí autoevalúese. Y también, si ustedes tienen la fortuna de no tener adicciones en casa, estas claves nos pueden servir para entender personas o familias que tú dices, es que ¿por qué no salen de ese círculo vicioso? Bueno, es que hay que hacer un trabajo muy grande, un trabajo de sanación, primero personal y después familiar, para poder salir de ese círculo vicioso. Y obviamente espiritual. Aquí me gusta mucho el programa de los 12 pasos porque maneja esta concepción del poder superior, ¿no? De dejarlo, de rendirte y decir, yo no puedo con esto. Voy a mencionar algunos ejemplos más adelante sobre esta cuestión. Fallar y fallar conduce al odio a sí mismo y nos conduce a una vida autodestructiva. No sé si han visto personas que se cortan o, como les digo, que les hace mucho daño fumar, sin embargo no pueden dejar de fumar. Casos en los que se están muriendo de congestión en los pulmones y hasta al hospital hay que llevarle un cigarro, ¿no? Porque es una muleta para la vida, porque se han hecho la creencia de que sin eso no pueden, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de anestesiarnos? Yo cuando leí esto me fui para atrás, ¿no? Yo dije, ¿cómo la depresión? Aquí explica que la depresión es una forma de evasión. ¿Por qué? Porque te pones como en esta parte de víctima. La ira y el comportamiento antisocial, pues sí, el estar todo el tiempo enojado, controlar a los demás por medio de tu enojo y aislarte. La demencia, porque a veces crear una realidad que no existe, una realidad autocreada, es más fácil que asumir la realidad del propio fracaso personal. La enfermedad física, lo bien sabemos que los conflictos internos nos conducen a enfermarnos, el cuerpo grita lo que la boca calla
Y sobre eso, bueno, también yo tengo experiencia. Yo tuve una enfermedad a los 25 años, un tumor en el cerebro, después un tumor en tiroides, después un accidente que cuando a mí me decían esto de que el cuerpo grita lo que la boca calla, me llenaba de rebeldía, porque yo decía, no es cierto, ¿no? Pero sí es cierto. Ya a lo largo de los años, evaluando y revisando un poco mi historia, sí me doy cuenta de un montón de cosas que traía y todavía traigo cargando. Por eso siempre hay que seguir en constante autoconocimiento, en constante proceso de crecimiento, de que es real, de que a veces cuando es tan difícil en familia poder ser tú mismo, cuando has pagado un alto precio de admisión al amor, cuando el amor ha sido condicionado, pues buscamos todas estas formas de anestesiarnos. Y en el último lugar están las adicciones, que es de lo que estamos hablando ahorita, en lo que nos estamos enfocando. La persona herida puede dedicarse a una forma de adicción que mitigue el dolor. ¿Cómo vamos a mitigar ese dolor? ¿Cómo nos vamos a escapar un ratito de la vida, de la angustia? Hay 3 tipos de adicciones: las adicciones a sustancias, y aquí entran las drogas, las anfetaminas, el alcohol, el tabaco, y también los fármacos. Hay personas que han sido o son adictas a fármacos, ¿no? A veces es una adicción no llamada como tal o no señalada, pero no porque no esté señalada quiere decir que no exista. Estos de de la ansiedad, los ansiolíticos, pues de alguna manera te ayudan, ¿no? A evadirte de la realidad. Y aquí no quiero entrar en satanizarlos, porque la verdad hay veces que son necesarios. Yo incluso tuve que utilizar antidepresivos y ansiolíticos en una etapa de mi vida, pero y a veces también todavía los consumo para poder conciliar el sueño, porque después de todo lo que viví, me quedé con un sistema nervioso muy alterado, muy excitado, muy, pues miedoso, ¿no? Pero a lo que voy es que hay personas que ya se vuelven adictas a estas sustancias, y es importante aquí señalar, al menos es algo que yo he visto, que son personas que no se tratan. Si tú vas a un tema psiquiátrico, te recetan este tipo de medicamentos y te das cuenta que te estás volviendo adicto, ahí es importante ir a ver por qué no quieres tocar ese dolor, por qué no quieres hacer contacto con esas partes tuyas que duelen, ¿no? Otra adicción a sustancia que también viene relacionada con la adicción a comportamientos es el tema de los carbohidratos. Y aquí también hablo un poco desde la experiencia. A veces nos anestesiamos con comida. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, el azúcar, produce endorfinas en el cuerpo, entonces nos anestesia en algún punto. Hay muchos libros que tratan este tipo de adicción, y es realmente desgarrador darnos cuenta, bueno, para mí lo ha sido, darme cuenta de cuántas veces la comida ha sido mi escape, cuántas veces la comida ha sido mi compañía, cuántas veces la comida ha sido, y sobre todo el tema de los carbohidratos, el atiborrarme, esta parte del el comer compulsivamente, ha sido mi compañía cuando me he sentido muy sola. Y yo creo que aquí a todos o a la mayoría hemos tenido una experiencia, ¿no? De decir, ¿por qué estoy comiendo de más? Incluso fue algo que sucedió ahora en la cuarentena. Nos sentimos muy vulnerables y muchos subimos de peso. Yo les platico, me aventé 8 kilos para arriba, porque además inicié la cuarentena con una fractura de rodilla por una convulsión que tuve, y después me encerré, ¿no? Entonces, cada quien aquí tiene su historia. Estaría interesante que las pudiéramos compartir. Pero, ¿qué les pasó con el tema de la comida en la cuarentena? ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta cómo pudimos un poco anestesiar ese dolor, esa vulnerabilidad de decir, no sé qué está pasando allá afuera, y la adicción a la comida. El problema no es
que en algún punto de tu vida hayas tenido un tema con la comida, que la hayas convertido como en tu anestesia. El problema es cuando se convierte en una forma de vida. Y nos damos cuenta, vemos personas que les está haciendo demasiado daño la diabetes, los carbohidratos, la obesidad, el síndrome metabólico. Y dices, oye, pero ¿por qué no cambia? No es tan fácil. No es tan fácil porque está comiendo, está yendo a ese lugar, a ese refrigerador, a esa alacena, desde la herida emocional, no desde la falta de fuerza de voluntad o, como les decía, por fregar a la familia. No, va más allá. Y el número 3, la adicción a personas. Esta adicción es la codependencia, la famosa codependencia que se da muchísimo en las familias donde hay personas adictas. ¿Qué pasa? Que la persona adicta a la sustancia, supongamos un caso, ¿no? Un señor adicto al alcohol y la esposa adicta al alcohólico. ¿Cómo te das cuenta? Porque está todo el tiempo pendiente de él, porque está viendo qué hace, qué no hace, porque le solapa, pero también lo regaña, porque está todo el tiempo tras. Y estas mamás o estas esposas de alcohólicos, es muy común que se vuelvan persecutoras, tanto con el alcohólico como con los hijos. Es una actitud de yo voy a salvarlos, incluso de soberbia, ¿no? De decir, yo voy a salvarlos. Y aquí se maneja este término, como les decía, en los grupos de familiares de alcohólicos, de desprendimiento emocional, que es lo más difícil. ¿Qué es el desprendimiento emocional? Es dejar de ser codependiente y decir, yo no soy responsable de lo que ingiere o no ingiere el alcohólico. Es un adulto, sabe que le hace daño y no voy a responder por sus malas decisiones, porque vemos ya al alcohólico o al adicto como un pobrecito que no puede levantarse. Entonces, esta creencia nuestra puede incrementar las conductas adictivas. No sé si me estoy explicando. Voy a dar otro ejemplo de la codependencia. Unos papás que son papás de un chavo que se droga y entonces va y choca y los papás le resuelven el choque. Porque pobrecito, como es alcohólico, como es drogadicto, y aquí ese desprendimiento emocional, obviamente dependiendo de la edad, pero es hasta responsable. El momento en que toca fondo el adicto es cuando decide muchas veces hacerse responsable. Es lo más difícil porque muchas veces por el tema de las adicciones, las vidas de las personas corren peligro. Entonces, realmente es desgarrador este tema, por eso les decía. Pero es igual o de grave una adicción a una sustancia, es igual de grave una adicción a un comportamiento y es igual de grave una adicción a una persona. ¿Por qué? Porque te mantiene en neurosis, en falta de paz emocional, en necesidad incluso ya de estar en, como les decía, en esa adrenalina de vida. No es una vida normal y luego esto también conduce a muchas enfermedades. Hay muchos estudios muy interesantes sobre cómo se comportan los hijos de los alcohólicos, ¿no? Las conductas que van adoptando, los papeles dentro de la familia que van adoptando, que muchos de ellos son el hijo rebelde para llamar la atención, porque la mamá está tan enfocada en el alcoholismo del papá que no ve a los hijos, entonces uno de los hijos sale también alcohólico para que mamá me vea. Está el conciliador, el que aquí no pasa nada, el que hace que todos se acuerdan del cumpleaños, el que para Navidad se inventa la actividad, porque es tan dura la realidad de una familia con una adicción que tiene que haber alguien que les recuerde lo bonito de la vida, pero se carga a toda la familia. Existe también el que somatiza las enfermedades porque no dice nada, porque aquí no pasa nada. Son hijos muchas veces muy sobresalientes porque quieren llamar la atención. Cantan, declaman, sacan dieces, porque es tan
triste vivir en una situación caótica, es tan triste vivir en una situación donde no cuento para nada porque mamá está tan enfocada en la adicción de papá, o al revés, papá está tan enfocado en la adicción de mamá, o mamá y papá están tan enfocados en la adicción de un hijo que los otros pues también necesitan o volverse grises y no y pensar que no valen, pensar que no, que lo suyo no es importante, que se aíslan, ¿no? Hay muchas actitudes de mucha angustia que viven las familias con alcoholismo. Entonces, como les digo, es tan grave una adicción a sustancia como una adicción a comportamientos. En adicción a comportamientos no mencioné, obviamente, también esta parte de apostar, la adicción a la pornografía, que cada vez está más cañona, la adicción a los celulares y a los dispositivos, que ya hay clínicas de desintoxicación de pantallas, de desintoxicación de videojuegos y obviamente, como les decía, la adicción a personas. ¿De dónde viene tanto vacío existencial? Como bien decíamos, del amor condicional. Y cada vez, como les decía, hay padres, madres mucho más narcisistas que son, que ponen el amor muy condicional y que no dan este mensaje de no importa cómo seas o quién seas, siempre vas a ser amado. Y ese amor incondicional que nosotros, que ustedes como padres deben dar, es realmente una crianza consciente. Entonces, pues qué bueno que están aquí, qué bueno que están escuchando estas pláticas. Yo me consagré realmente a hablar sobre la importancia de la crianza acompañada, de la conexión, porque realmente viví, y no aquí por decir culpas, pero una soledad muy grande. No quiero aquí poner en culpa a mis padres, porque ellos vienen de lo mismo, ¿no? De estos patrones. Entonces, para mí desde muy chica fue muy interesante reflexionar sobre por qué hay niños que nos sentimos tan solos, adolescentes que nos hemos sentido tan solos y llegamos a la vida adulta. Y me gusta mucho cómo lo dice un padre que es amigo mío. Intentamos amar y se nos hace engrudo, ¿no? El amor, en lugar de salir un pastel bonito, se nos hace engrudo. ¿Por qué? Porque no nos sabemos amar a nosotros mismos. Y como no te sabes amar a ti mismo, pues hay cuestiones con adicciones, y entonces llegas a la vida adulta y pues es muy difícil aprender a amar, como les decía, desde el ágape, desde el amor incondicional. La parte contraproducente de todas las formas de adicciones es que si una tiene éxito y elimina el dolor, la víctima tranquilizada deja de tener el ímpetu necesario para buscar y encontrar su propio valor como persona. Tiende a retirarse de la vida. Un adicto se le olvida, como les decía, solo se le olvida sus talentos, se le olvidan sus pasiones, o no que se le olviden, sino que muchas veces ni siquiera es capaz de buscarlas, porque su ídolo es su pantalla, su botella, su persona en cuestión, su adicto en cuestión, su conducta en cuestión. Entonces, es realmente un ídolo, ¿sí? Es realmente algo que te roba de ti mismo toda tu energía creativa, tu energía creadora, tu energía de servicio a los demás, tu energía de entrega, y todo se va hacia esta forma de mitigar el dolor. Entonces, ¿por qué hay personas que son mucho más adictas? Porque su dolor es más grande. ¿Por qué no pueden salir? Porque su dolor es más grande y porque no buscan ayuda. Todas las adicciones, todas tienen forma de, todos los adictos tienen forma de salir. Lo primero es buscar ayuda. Dice mi terapeuta, una de las primeras formas de mostrar que hay salud emocional, salud mental, es buscar ayuda. Las personas que no buscan ayuda no van a salir. Entonces aquí hay un montón de consultores que pueden ayudar y que realmente pueden empatizar con la realidad con la que ustedes viven y realmente conducirlos a una realidad mucho más, a una realidad familiar mucho más tranquila, ¿no?
Ojalá que no nos retiremos de la vida, sino que vivamos la vida porque solo tenemos una, que la vivamos con pasión, que la vivamos haciendo lo que nos gusta, que la vivamos en servicio y no adictos a una sustancia, a una conducta o a una persona. Vivimos en el desencuentro, como yo les decía, y aquí la foto bien nos lo pone, ¿no? Y fíjense qué bonita foto, qué bonita frase del Papa Francisco en esta encíclica que nos acaba de regalar Fratelli Tutti. Dice, el sentarse a escuchar al otro, característico del encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, le acoge en su propio círculo. Y después dice, la vida es un momento de encuentro, no un momento que pasa. Entonces, pensemos cuántas veces nos desencontramos, no estamos realmente en el otro. Hay una frase que me gusta mucho que dice, hay que escuchar para entender, no escuchar para responder. Lo voy a repetir. Hay que escuchar para entender, para ser empático, no escuchar para responder. A veces estamos escuchando y ya tenemos la respuesta, o ya tenemos el desacuerdo, o ya tenemos la objeción. No, hay que tener la apertura de decir, te escucho. Y a lo mejor ya después de escuchar decir, no estoy de acuerdo, pero te escucho y te entiendo, ¿no? El Papa Francisco desarrolla esta frase en un contexto precioso cuando habla sobre la parábola del buen samaritano, ¿no? Que ustedes recordarán muy bien. Está una persona tirada en el camino, pasa un levita, pasa un sacerdote y por último pasa un samaritano que se lo echa al hombro y que paga la pensión por él, ¿no? Y me encanta otra frase, no sé si la puse en la presentación, déjenme ver, no, se las comparto rápido, que dice, solo hay dos tipos de personas, no es textual, es las que pasan de largo y alzan la mirada sobre el hombro, y las que se hacen cargo del dolor del otro. Si tú en tu casa tienes una persona adicta, es muy probable que le tengas sentimientos de rencor. ¿Por qué? Porque pensamos que lo hacen adrede, pensamos que tienen poca fuerza de voluntad, que lo hacen, que no lo tomamos personal. ¿Por qué mi papá toma si supiera que me lastima tanto? ¿Por qué mi mamá es esto? ¿Por qué mi hijo hace esto? Si sabe que me lastima tanto. No lo tomemos personal y salgamos al encuentro de esas personas que sufren. Los adictos son esas personas que están tiradas en el camino, que han tenido una herida tan profunda que la buscan anestesiar con estas formas de adicción. Entonces, vayamos a ese encuentro, echémonos al hombro a esa persona, no como codependencia. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, sería bueno después armar una plática de cómo es el servicio real y cómo es la codependencia, porque a veces se confunde. Y una persona muy codependiente puede decir, es que yo soy muy servicial, y está siendo súper codependiente, y el codependiente es egoísta, porque el codependiente quiere cambiar al otro, no lo acepta de manera incondicional. El dolor es un maestro del que podemos aprender mucho. Si hay algo en tu vida que te está doliendo, si te descubres adicto a una conducta, a una sustancia o a una persona, si te descubres codependiente, ve a ver qué te duele. A veces en mis sesiones de coaching, la persona como que quiere, ahorita me acordé en concreto de una que perdió a su mamá, ha tenido unas situaciones, es codependiente, y ha tenido unas situaciones muy dolorosas en la vida, y dice, sí, pero Dios, o sea, como que racionaliza su dolor. Y le digo, tócalo. ¿Qué pasa si lo tocas? No, pues voy a llorar mucho. ¿Y qué? Le digo, para eso estás en este espacio. Entonces, atrévanse a tocar ese dolor, a abrir la llaga con una persona que sea profesional. No vayan a andar vulnerándose por la vida porque hay personas que no saben cómo manejarlo. Para eso estudiamos los que hemos estudiado coaching, lo que hemos estudiado ciencias de la familia, los que hemos estudiado, bueno, yo no he estudiado como tal psicología, pero tengo bases de psicología, para contener esos lugares, esos momentos, esos recuerdos
que nos llenan de dolor, pero no tengamos miedo de tocarnos. Dice aquí, el dolor nos instruye, el dolor nos dice qué debemos cambiar, nos dice que dejemos de hacer una cosa y comencemos a hacer otra. Decía Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, si te está doliendo, pero no estás haciendo nada, no esperes resultados distintos. Una persona que es codependiente de un alcohólico me decía, es que ¿por qué lo sigue haciendo? Y le digo, ¿qué has hecho de diferente? Nada. Bueno, si no has hecho nada, no esperes resultados distintos. Cuando decidimos no escuchar al dolor, elegimos una de las opciones de escapismo y de anestesia. Preguntémonos, ¿me estoy anestesiando? Anestesia también es volverse adicto a las series, ¿eh? Anestesia también es no, anestesia es no estar conmigo mismo, no escuchar mi silencio, no saber estar en soledad. Y bueno, me está avisando aquí Miris que hay muchas preguntas, entonces ya es la última diapositiva. Por razones que desconocemos, algunas personas no se aplican las lecciones del dolor. ¿Sí? Personas que siguen con la actitud, con la conducta, con la persona que no les hace bien. En cambio, buscan una existencia narcotizada y tranquilizada, entre comillas, una paz sin ganancias. Están dispuestos a aceptar el 10% de su potencial. Están dispuestos a morir sin haber vivido realmente. Esto se me hace súper fuerte. Estar dispuesto a morir sin haber vivido realmente. Entonces pregúntate, ¿estoy en una vida de existencia, de supervivencia, o en una vida de sustancia? Tenemos una vida y no la narcoticemos, no nos anestesiemos y realmente vayamos a tocar ese dolor con alguien que sepa guiarnos y sobre todo, queridos amigos, sobre todo y lo más importante, de la mano de Dios. Hoy, bueno, pues es día de Nuestra Señora de Fátima. Tenemos una gran abogada, una gran ayuda. Entonces, no seamos mensos, no desperdiciemos la ayuda de la gracia de Dios, que realmente, ayudada de un buen terapeuta, nos puede llevar a una sanación de tantas heridas emocionales que causan las adicciones. Pues voy a dejarle hasta aquí. Pudiera seguir hablando, pero bueno, nos han dicho que sea lo más corto. Con mucho gusto, pasamos a las preguntas. No sé si las leo yo, si las lees, Miris, Te ayudamos, Lili, aquí te ayudamos. Gracias. Muchísimas gracias. Veo por aquí que nos piden si puedes repetir las 3 formas de vida. ¿Las 3 formas de vida? Sí. Nos preguntan, ¿podría repetir las 3 formas de vida? En varias diapositivas hablé sobre triadas. A lo mejor se refieren al eros, filia y ágape. No son 3 formas de vida, sino son 3 formas de amor que complementan el amor. O sea, un amor solamente erótico, pues no es amor. Un amor solamente de filia, tampoco. Estamos hablando de la pareja. Y un amor solamente de ágape, tampoco. O sea, para que un amor, esto es de los griegos, para que el amor sea completo debe tener el eros, el filia y el ágape. Esto lo desarrolla Benedicto XVI en, si no me equivoco, Deus Caritas Est, casi al principio. La verdad está muy fácil de entender. Esa es la primera triada que mencioné. La segunda triada, ya no le puedo... La segunda triada, que a lo mejor es a la que se refieren. No es triada, son 5. Es la forma de vida autodestructiva, las formas en las que nos damos cuenta del odio a nosotros mismos, la depresión, la ira y el comportamiento antisocial, la demencia, la enfermedad física y las adicciones. Y la segunda triada es esta,
adicción a sustancias, adicción a comportamientos y adicción a personas. No sé si se respondió la pregunta. Buenas tardes. Mili, ya tengo micrófono, perdón. Sí. Muchas gracias por compartirnos parte de tu vida, de tu experiencia de vida. Una exposición muy clara. Y tenemos algunas preguntas. La primera persona pregunta que el nombre del libro que consultaste, por favor. Sí, es me encanta, se llama El secreto para seguir enamorado, de John Powell. Perdón por no ponerles la cita, pero a veces soy indisciplinada en las citas y eso está muy mal. John Powell es un sacerdote jesuita, no sé si siga vivo, pero es además de que es sacerdote, es psicoanalista. Tiene libros muy buenos. Creo que este libro ya no existe como con este nombre, y esta es una edición muy viejita. Pero es precioso porque va explicando, se trata sobre el diálogo en la pareja. Y esto que habla al principio de las adicciones y el amor incondicional y todo es como para conocerse a uno mismo. Pero se llama El secreto para seguir enamorado, de John Powell. Gracias, Mili. ¿El padre golpeador también es adicción? Golpeador a la pareja, así dice. Buena pregunta. No lo sé. Puede ser que sea una adicción a un comportamiento violento. Pero ahí yo más bien diría que más que adicción a comportamiento, es un mal manejo de la ira. Pero ahí lo que se puede volver adicto, pues sería un codependiente. Una persona que quiera cambiar al padre violento. Entonces, la persona que quiere cambiar al padre se vuelve adicta a la persona. No sé si se pueda decir como adicción al golpear. Yo creo que no. Yo creo que Gracias. adicción, sí, porque viene de la compulsión. Pero no sé si alguien tenga una mejor respuesta. Ahí sí desconozco. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir sistema nervioso excitado? Como nos comentaste que te has quedado con el sistema nervioso excitado. Sí, un sistema nervioso excitado es un sistema nervioso que es muy irritable por diversas situaciones. Puede ser cosas que hayas vivido en el pasado. Si tuviste una niñez caótica, donde había golpes, donde no fuiste donde había mucho peligro, pues te quedas así como asustado, ¿no? O personas, puede ser el trastorno por estrés postraumático, también es un sistema nervioso excitado. Personas que han vivido accidentes, personas que han vivido cáncer y que es una mala noticia tras otra, o muertes repentinas, que se quedan ya con un tema de insomnio, con un tema de que necesitan tomar ansiolíticos, con un tema de no saber manejar el estrés por haber pasado por un trauma. Ah, perfecto, muy claro. Una pregunta, ¿cómo poder ayudar a una persona de la tercera edad que no reconoce que tiene problemas con el alcohol y se vuelve agresiva y no quiere recibir ayuda? Pues es que sí, eso es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil es decirle a una persona que necesita ayuda. Más bien, yo diría, ayúdate a ti mismo, a la persona que está sufriendo porque la persona mayor es alcohólica. Muchas veces cuando nosotros, que convivimos con personas con alcoholismo, con adicciones, tomamos ayuda, deja de afectarnos tanto y entonces el adicto dice, ya no consigo mover el agua, entonces puede que deje de realizar tanto o de narcotizarse tanto, porque los adictos lo hacen también por llamar la atención. Entonces, si ya no te llaman la atención, si ya tú te desprendes, lo que les decía del desprendimiento emocional, puede ser que le caiga algún 20. Pero yo te diría, más que hacer que el otro se dé cuenta, trabajar tú el dolor por tener un familiar adicto. Excelente. Gracias. Luego nos preguntan que si un alcohólico sobrio puede volver a caer en una adicción. Sí, un alcohólico que dejó de tomar y que no trabajó su herida emocional cae en otras formas de adicciones. Ok, ya no toma,
pero es adicto a los videojuegos. Ok, ya no toma, pero es adicto a apostar. Ya no toma, pero tiene un carácter y es adicto a descalificar al otro, ¿no? La personalidad del alcohólico, la personalidad del adicto, tiene unas particularidades, ¿no? Que son autoexigentes, pero también le exigen mucho a los demás. Entonces, si no se dan cuenta de esos patrones, ya no van a tomar, pero van a seguir con patrones de conducta disfuncionales que van a seguir afectando a la familia. Entonces, si hay alcohólicos que deciden dejar de tomar, qué bueno, qué gran fuerza de voluntad, pero trabaja en su herida, porque si no van a seguir lastimando a sí mismos y a las personas que aman. Gracias. Muy buen tema, muy interesante. Mis abuelos fueron alcohólicos, mi papá también, por lo tanto vengo de una familia con adicciones. ¿Podría decirnos libros de apoyo para ir sanando estas heridas? Gracias. Sí, mira, más que libros, te recomiendo el grupo de Familia Al-Anon, que es un grupo para personas que tienen familiares alcohólicos. Es como AA, pero es para los familiares. Es una fraternidad súper bonita y compartes con gente que tiene la misma herida. Entonces, ahí hay muchísima literatura, muchísima literatura. También tengo que mencionar que también saqué cosas de Salvador Valadez. Él no tiene libros, pero es un señor que es hijo de alcohólicos y tiene muchísimos videos en YouTube, búsquenlo. Entonces habla de la esposa del alcohólico, los hijos del alcohólico. Entonces Salvador es experto en este tema. Él es de Al-Anon, de esta fraternidad, y ahí hay muchísima literatura. Pero más que la literatura, el grupo es una terapia grupal que ayuda mucho. Hay grupo de familia que van muchas esposas de alcohólicos y también hay grupos para hijos de alcohólicos. Y la verdad es que ahí aprendes mucho y sobre todo te identificas en el dolor y es muy sanador, es una terapia muy sanadora. Se manejan los 12 pasos, por eso les decía, pues siempre el tema del poder superior, pues ya la tenemos de gane, ¿no? Sí. La siguiente. Bueno, hay muchas de agradecimiento, pero esas me las voy a saltar con todo respeto para quien las puso, pero mi hija Sí. es adicta al celular y al juego y no sé qué hacer y mi esposo a la pornografía. ¿Cómo los puedo ayudar? Ahí sí busca apoyo, o sea, porque a lo mejor la mamá, fíjate, mamá de hija adicta al celular y esposa de señor adicto a la pornografía, seguramente, con todo mi cariño y con toda mi comprensión y compasión, tú eres adicta a ellos dos, a sus comportamientos. A lo mejor los estás persiguiendo. Entonces, quien primero necesita la ayuda eres tú para soltarlos. Soltarlos no quiere decir dejarlos de querer, sino volverte responsable de ti y después, ya que estés como tú en tu centro, podrás ayudar más al marido y a la hija. Entonces, definitivamente buscar ayuda. Un psicoterapeuta con especialidad en adicciones. Gracias. Nosotros tenemos un problema con el alcohol y con otra adicción, la pereza y la inconstancia, y nos han dañado mucho como familia. Creemos que ya es demasiado tarde, no sabemos cómo iniciar para dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Bueno, primero, nunca es demasiado tarde. Y si no estuvieran en esta plática, pues nada es casualidad en esta vida. Entonces, si les cayó un 20, yo creo que nunca es tarde. Hay heridas emocionales que parecen súper profundas, que nunca se van a ir, y Dios es tan grande que en un momento tú lo compartes, lo lloras y dices, se fue, ¿no? Uh-huh. Realmente la gracia de Dios actúa y realmente la ciencia también actúa. La ciencia me refiero a todo lo que estudian los terapeutas. Hay muchas técnicas. Esta creencia limitante de es demasiado tarde, hay que dejarla atrás y hay que empezar poco a poco. Esta plática, estar aquí,
y escribir eso que escribieron es algo ya. Entonces, Familia Unida está para apoyar y hay mucha gente que apoya a personas con adicciones. Nunca es demasiado tarde. Gracias. Mi esposo es adicto a la pornografía y él no lo reconoce. Dice que puede parar, pero es mentira. No quiere ir a un psicólogo. No sé qué hacer. Lo mismo, ve tú primero. Ve tú primero porque estás adicta a la persona. Estás siendo codependiente. Tiene que llegar a un punto, esto es bien fuerte, en el que ames a la persona a pesar de las conductas que hace que te lastiman. Que ya no te enganches. Se llama esto el prendimiento emocional. Tiene que llegar a un punto en que tú lo ves a él adicto a la pornografía y en lugar de sentir coraje, en lugar de sentir resentimiento, porque bueno, en el tema de pareja me imagino, no tengo pareja, pero que vea pornografía debe ser muy doloroso, ¿no? Como mujer. No tomártelo personal, ¿no? Entonces necesitas trabajarlo primero tú para verlo con compasión y decir, no, ahorita está compulsivo, o sea, está actuando desde una herida que lo lleva a la compulsión. Entonces, en la medida en que tú dejes de engancharte, en esa medida lo podrás ayudar, pero no antes. Es que creemos que podemos ayudar a los adictos cuando estamos enganchados emocionalmente y no, nunca es así. Al contrario, cuando estamos enganchados emocionalmente del adicto, es cuando menos los podemos ayudar, porque les digo, se propicia este tema de codependencia. Ok. Dice, datos del contacto. Bueno, ahorita alguien nos va a hacer favor de ponerlo. Excelente presentación. Ojalá pudiera darnos el nombre del libro que recomendó. Ya ahorita lo van a poner. Dice aquí, ¿desde dónde se está viviendo la vida? Creo que es el nombre del libro, ¿verdad? No, el libro es El secreto para seguir enamorado. Ah, perdón. El secreto para seguir enamorado. Perfecto. Sí, al principio habla de las formas de anestesiarse, habla el tema de las adicciones, Okay. y ya después explica cómo la pareja te puede ayudar si tú compartes tu vulnerabilidad, es más fácil en pareja, ¿no? A que tú solo. O sea, al final propone varias formas de compartir en pareja, de cómo ayudarse, ¿no? Y el otro, donde me basé, es una conferencia de YouTube de Salvador Valadez, precisamente Perfecto. se llama así, las adicciones en la familia. Les mando también el link. Está muy Muchas interesante. gracias. ¿Qué hay de la adicción a la infidelidad? La adicción a personas, ¿no? Me da mucha risa como dicen yo últimamente he trabajado con muchas mujeres de bajos recursos, la mayoría son madres solteras y me da mucha, no risa en el mal sentido, sino de cómo lo describen, de que, no, pues también le dio por las mujeres, ¿no? Es adicto al alcohol y también es adicto a las mujeres. Ahí, adicción a la infidelidad. Pues sí, si es un tema compulsivo, es que ahí pudiera presentarse también una cuestión de falta de formación y de fuerza de voluntad o una adicción. Habrá que ver pues cómo lo podemos diferenciar, pero pues es que es ayudándose, ¿no? Ayudándose uno y buscando ayuda en pareja. Y lo primero es reconocerlo. O sea, si yo reconozco que tengo una adicción a la infidelidad, pues es más fácil que pueda trabajarla. Si solo lo reconoce la pareja, pues es difícil. Entonces, buscar ayuda. Siempre esa es la respuesta. Buscar ayuda profesional, orientada. Mili, desgraciadamente hay más preguntas, pero lo que ya no tenemos es tiempo para contestarlas. Entonces, bueno, podemos estar en contacto con las personas que tienen dudas por medio de Familia Unida. Agradecemos a todos su confianza y su presencia el día de hoy y deseamos invitarles a seguir cerca de nuevas oportunidades de formación y acompañamiento que Familia Unida ofrece a través de sus redes profesionales de la familia. Síganos en nuestras redes sociales y todas las plataformas como Familia Unida Internacional. Muchas gracias, Mili, por tu exposición. Miri. Gracias por responder Gracias. casi todas las preguntas.
Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos, un placer servirles. Sí, para cerrar, simplemente compartir que este contenido ha quedado grabado y será compartido en nuestro canal de YouTube, Familia Unida Internacional, para su futura consulta. Muchísimas gracias.